y gracias especiales porque un viernes a las 5 de la tarde querer estar pensando en temas tan abstractos, pero al mismo tiempo tan pertinentes para el bienestar y la felicidad de las personas y de todo lo vivo, porque hemos aprendido en esta semana que no solo se trata del bienestar de las personas, sino también de todo lo vivo. Muy bienvenidos, muy bienvenidas a Bertrand y a Constanza, muy bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. El tema que nos ocupa hoy son las nuevas perspectivas del cuidado y quiero enfatizar en la palabra nuevas y en la palabra perspectivas, porque de alguna manera sobre cuidar hemos venido hablando y es un término que en general entre todas las personas de todas las partes del mundo venimos oyendo desde que nacemos, desde que somos chiquitos y chiquitas, oímos el verbo cuidar o ser cuidadas. Quiero presentar en primer lugar a nuestra invitada Constanza Gómez. Ella es directora del Sistema Distrital de Cuidado de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Es magíster en política social con más de 25 años de experiencia coordinando y liderando equipos intersectoriales e interdisciplinarios en temas políticos y sociales. Constanza es comunicadora social y periodista. Y Bertrand Hagenmüller es sociólogo, filósofo y realizador audiovisual. Él ha puesto en marcha iniciativas colectivas de desarrollo regional, es formador del Instituto Europeo de Filosofía, es realizador de largometrajes y cortometrajes, documentales sobre cuestiones sociales como la protección de la infancia, el mundo de los cuidados y la discapacidad, así como los retos políticos de la modernidad. Una vez este saludo de bienvenida, quiero leerles un concepto que conocí hace poco sobre cuidar, porque hasta hace poco habíamos estado enmarcando el cuidado en términos del hacer. Y resulta que encontramos en un análisis etimológico gramatical que el verbo cuidar se desarrolla a partir del verbo latino cogitare, o pensar, que significa pensar, considerar. En cualquier caso es un verbo atado a la actividad intelectual. Siglos después, cuidar se interpreta con el sentido actual que tenemos, que significa atender a algo o a alguien. Y ese es una de las, digamos, de los marcos de entendimiento de cuidado en este momento, pero también quiero hacer alusión a la definición de Joan Tronto, que es una profesora de ciencias políticas que nos ha alumbrado muchísimo a quienes hemos estudiado un poco el tema, y ella nos dice que es hacer todo lo que está, que cuidar es hacer todo lo que está a nuestro alcance para mantener y reparar el mundo de manera que podamos vivir en él de la mejor manera posible. En este sentido, yo quiero darle la palabra inicialmente a Constanza y pedirle que nos cuente, pues en primera instancia, qué haces tú, qué hace el sistema un sistema de cuidado local como el de Bogotá, que valga la pena decir, ha sido no solo linterna, sino más bien un reflector que nos han puesto en Colombia para mirar cómo podemos hacer políticas públicas alrededor del cuidado, pero explícanos mejor qué es eso del sistema de cuidado de las manzanas en Bogotá. Bueno, muchísimas gracias Andrea, por ser además la acompañante durante estos 2 días, y a Bertrand también, bueno, pues un saludo. Y muchísimas gracias a Confama por esta invitación. Yo tengo el privilegio, digamos, la gran oportunidad de estar desde hace un año en el Sistema Distrital de Cuidado. Mi antecesora es la persona que hoy es la gerenta nacional de todos los temas de cuidado en el gobierno nacional. Y creo que hay una cosa importante y es reconocer que el Sistema Distrital de Cuidado
es producto del trabajo de muchas personas, del movimiento feminista, del movimiento social de mujeres del país y de Bogotá, y también un esfuerzo enorme que han hecho diferentes profesionales, no solamente de la Secretaría de la Mujer, que es quien lidera y preside el sistema distrital de cuidado, sino de todas las 11 entidades del distrito de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que han venido haciendo posible que un ejercicio de estos se materialice en la ciudad. El sistema distrital de cuidado lo que busca es articular cosas existentes y crear nuevas. Esta mañana que teníamos una conversación en EAFIT, precisamente lo que hablábamos es que la creatividad es el arte también de retomar aquellas cosas que ya existen y recrearlas para poder, digamos, entregarlas y tener un impacto. En ese sentido, el sistema distrital de cuidado articula proyectos, políticas, servicios, y una cosa muy importante es que muchos de esos servicios ya existían en Bogotá. O sea, que uno pueda terminar la primaria o el bachillerato o hacer yoga o aprender a nadar o aprender a montar en bicicleta o poderse conectar con ofertas de empleo, son cosas que ya existían. La diferencia es que en el sistema distrital de cuidado las articulamos desde un enfoque de género para garantizar los derechos de las mujeres. Entonces, me parece importante eso, me parece importante también decirles que en el sistema de cuidado hemos creado servicios nuevos para que nos permitan atender en dupla a las mujeres. Y ustedes dirán, bueno, pero esa señora no está diciendo nada nuevo, y yo lo que quisiera decirles para darle la palabra a Bertrand es que el sistema distrital de cuidado se ha planteado atender desde 3 criterios o desde 3 principios. Uno, la proximidad. Una de las cosas que nosotros queremos hacer es acercar los servicios a los lugares donde viven las mujeres. Desde una lógica de la ciudad de 15 minutos, el sistema distrital de cuidado en una ciudad como Bogotá se planteó llevar a 20 minutos como mínimo de los lugares de vivienda de las mujeres los servicios. Aprender una oferta como poder terminar la primaria o el bachillerato existe en Bogotá hace décadas, pero la diferencia es que nosotros se lo llevamos a la manzana del cuidado, en el horario en que las mujeres lo necesitan, los días que las mujeres lo necesitan. Y por otro lado, el principio de simultaneidad. Una de las cosas que hacemos nosotros es ofrecemos diferentes servicios, tenemos una cartelera de 36 servicios en las manzanas, pero la idea es que mientras estas mujeres aprenden a montar bicicleta, aprenden inglés, aprenden a manejar un computador, entre otros temas, nosotros cuidamos a quienes ellas cuidan, a los niños y niñas en unos espacios que tenemos en todas las manzanas y en todos los buses del cuidado, que se llama el arte de cuidarte, con educadoras que atienden esos niños y que ellas pueden estar tranquilas e irse a estudiar o aprender otras cosas. Y el otro tema, digamos, es el principio de la simultaneidad. Nosotros hacemos muchas veces esto en atención en dupla, atendemos también con actividades físicas de recreación a personas con discapacidad y personas mayores que las mujeres cuidan. Para cerrar, decirles que nuestro foco principal es trabajar para garantizar los derechos de las mujeres y sobre todo de aquellas mujeres que tienen sobrecarga de trabajos de cuidado. Bogotá tiene 4 millones de mujeres, de los cuales 1.200.000 mujeres dedican 6 a 7 horas diarias al trabajo de cuidado sin ningún tipo de remuneración. Y de ese 1.200.000 mujeres, el 33% nunca tiene un día libre. A esas mujeres es que va dirigido nuestro sistema de cuidado. Mil gracias. Aquí vemos entonces un primer panorama de cómo es el cuidado desde el Estado. Bertrand, tú como sociólogo y leyendo tu trabajo, tienes una teoría de la filosofía práctica también ahí, si nos quieres contar un poquito qué es eso de filósofo práctico a través de los documentales, también como realizador que has hecho. ¿Cómo ves el cuidado? ¿Qué has visto del cuidado? ¿Qué nos cuentas del cuidado? Voy a tratar, buenas tardes a todas y todos. Cuando escucho a Constanza, quisiera directamente hacer una película sobre lo que ella hace, porque me parece ya algo apasionante.
Pero yo también, yo la admiro mucho. Espero que podamos tejer alguna cosa. Yo vi el drama llegar, pero no pude hacer nada. ¿Está bien? Excusas. Disculpen. De pronto, en un primer tiempo, me desviaré un poquito para finalmente responder a tu pregunta de lo que trato de hacer en la vida, ¿no? Tengo dos gorras, digamos, la de realizador, director de películas documentales, y la de sociólogo, que más bien hace sociología, porque practica mal la filosofía, y trato de que esa filosofía sea práctica. Concretamente, estoy al lado de personas que acompañan personas de las que decimos que tienen vulnerabilidades. Son muchos campos diferentes: psiquiatría, con niños maltratados, o al menos consideramos que son maltratados, los quitamos a las familias, en el campo de la discapacidad, y también últimamente con los ancianatos y Alzheimer. Es mucha gente muy diferente, pero lo que comparten es que decimos de ellos que son más vulnerables que nosotros y que es importante acompañarlos, para estar al lado de ellos, para tratar de acompañarlos. Eso lo hago de dos formas. Primero hago películas que tratan de contar lo que se juega en esos lugares de cuidados, y como sociólogo trato de pensar con profesionales y también, más que todo, con las personas involucradas, porque considero que es esencial no colonizar el discurso de las personas que acompañamos. Hay que reflexionar con ellas. ¿Qué significa acompañarse? Acompañar, no sé si es igual en español, pero acompañar viene, la etimología es compartir el pan. O sea, ser compañeros, ser amigos, compañeros. Es casi un contrasentido decir que acompañamos a alguien, porque acompañamos, compartimos el pan. Eso es lo que yo trato de entender con los profesionales también, ¿no? Con los que yo trato de reflexionar. También acompaño estructuras abiertas, lugares más abiertos. Eso lo llamamos la permacultura del cuidado. Diciéndolo de manera como una caricatura, les voy a decir cómo se hace en Francia. Quisiera saber en Colombia cómo se hace, pero en Francia hemos creado grandes monocultivos de la ayuda. Hicimos cultivos de ancianos, cultivos de niños maltratados, como grandes monocultivos, y hemos colocado expertos para que se encargue de cada público. Es un sistema que tiene muchas ventajas, porque le metemos dinero público, contribuimos, pagamos impuesto para eso. Pero además de eso hay que luchar para que eso exista, hubo que luchar para que existiera, pero el vínculo también, el objetivo es descargar un poco a las mujeres. Cuando la institución no tiene en cuenta a esas mujeres, siempre o casi son las mujeres las que deben asumir, y también en la esfera privada, pero el sistema no lo critico, sino que llegamos al extremo ya del monocultivo, y la apuesta, el desafío es crear puentes, reabrir instituciones, negarse a tener ancianatos que encierra a la gente con el pretexto de que las protegemos, negarse a tener hospitales psiquiátricos, que son lugares lejos de la ciudad, lugares escondidos, vergonzosos. ¿Cómo volvemos a abrir todo eso? Volver a colocar vínculos, lazos, poner niños en los ancianatos, lo que podríamos llamar de manera un poco pomposa la permacultura de lo social. Sencillamente volver a colocar lo vivo, estudiando, para decir las cosas de manera muy sencilla, ¿no? Sin tanta teoría. Eso es como sociólogo. Y yo quería también mencionar un punto sobre lo siguiente. Como realizador se podrían preguntar qué es lo que hace este hombre, ¿no? Hace un poco de sociología, un poco de películas, pero ambos están relacionados, porque cuando hago películas, concretamente son películas sobre educadores que acompañan niños que han sido ubicados o en sus familias con las dificultades. Últimamente también sobre la enfermedad de Alzheimer, donde tratamos de pensar en otras formas de acompañamiento. Pero cuando hago películas soy un muy mal sociólogo, un sociólogo pésimo, porque me obsesiona el rostro de la gente. Como lo decía Nadine, tú lo recordabas, lo que dice Levinas.
el rostro es el lugar de las responsabilidades, porque yo te veo que pienso que debo responderte. Si no te veo, todo es posible. Así justificamos lo peor, ¿no? Muchas veces lo peor ocurre muchas veces porque ya no hay rostro. Lo interesante es que los profesionales con los que trabajo suelen decir, pues yo estoy en el terreno. Yo no soy como esos que deciden arriba. Podríamos pensar, ¿qué significa estar en el terreno, ¿no? Hacer trabajo de campo. Mi interpretación es justamente estar frente al rostro del otro. Es decir, estar al frente de la responsabilidad respecto del otro. Para mí hacer una película es un poco esa empresa, nunca se logra del todo, aunque hagamos películas de hora y media, nunca funciona del todo, pero tratamos de acercarnos lo más posible de ese lugar ético, donde la ética siempre son preguntas y son tensiones. Y cuando se decide allá arriba se dice, así hay que hacer. Pero cuando estamos ya en el terreno, con el rostro del otro al frente, estamos en plenas contradicciones. Tomemos ejemplos concretos. Durante la COVID se les decía a los cuidadores, se les decía, yo lo grababa, se les decía, es importante para que la enfermedad no se riegue, para que las personas que tienen Alzheimer, los ancianos, se queden en su casa, en sus habitaciones encerrados, pero la gente llama, toca, dice que quiere salir, llama. Y lo que hacemos para protegerlos es dejarlos en su habitación, pero el riesgo si salen es que les dé la enfermedad, pero si no abrimos, estamos enfrentados al hecho de encerrar cruelmente a alguien. No hay buena solución, hay un rostro y un intento de encontrar compromisos éticos para que podamos vivir juntos, que sea vivible. No sé, igual con los niños, se puede hablar de niños que han sido quitados de la familia, pero podemos hablar de los de ustedes o de los míos. Siempre es la contradicción. Hay que proteger y educar. Educar es permitir al otro crecer y que tome riesgos. Entonces significa dejar de siempre querer proteger a su niño, cuidarlo, curarlo en el sentido fuerte, como lo dijiste, es eso, sal, toma riesgos. Sí, pero entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Proteger o educar? Hay que tomar riesgos sabiendo que también hay un riesgo de no proteger a su hijo. Lo que trato de decir es que son asuntos éticos y que todos estamos llenos de contradicciones. Y cuando estamos en el cuidado siempre nos enfrentamos a ese tema de la contradicción. Yo iba a decir casi que las personas vulnerables, frágiles, todos lo somos, más o menos, dependiendo del momento de nuestra vida, ellos también están en contradicción. Yo suelo grabar o preguntar cosas a las personas. Voy a tomar otro ejemplo. Tengo un proyecto de películas con personas sordas que dicen al mismo tiempo, yo quiero que me reconozcan el derecho a la diferencia. Es decir, yo no quiero que me reduzcan diciéndome, tú eres como los demás. No, yo quiero que se sepa que yo utilizo el lenguaje de señas. No quiero que me asimilen a un sistema en el que me van a hacer callar. Yo soy diferente, quiero que me reconozcan con esa diferencia. Y al mismo tiempo, y a veces simultáneamente, puede decir, pero yo soy como todos, yo no quiero ser tan estigmatizado, no me gusta que me hablen como a un sordo. Para retomar el ejemplo, ¿no? Ahí reivindicamos no el derecho a la diferencia, sino el derecho a la indiferencia. Así que las personas que reciben los cuidados también están en la contradicción. La cuestión ética no es resolver las contradicciones, sino concientizarlas. Cuando hacemos una película, cuando acompañamos personas, la gente con la que trabajo, siempre tengo eso en mente. Cómo mostrar ese momento en el que el discurso se detiene. El discurso en el sentido de yo les voy a explicar y les voy a decir lo que funciona. Hablábamos de eso, de cómo el discurso, yo estoy haciendo un discurso, todos hacemos discurso. ¿Cuándo ocurre algo en un discurso? Es cuando aceptamos que hay una falla, algo que no dominamos, hay una contradicción. Dos opciones, o lo rechazamos diciendo yo soy muy coherente, no puede,
o aceptamos el hecho de que haya contradicciones y cosas que las presentan. Y ahí es cuando nace la vida, en la relación de cuidados y en la forma de grabar, de filmar. Lo que siempre busco es dónde nace la vida, y la vida nace en las contradicciones. Eso es lo bonito. Y en vez de apagarlas, es mejor reconocerlas y hacer que crezcan juntas. Gracias a ambos. Constanza, el cuidado tiene un aspecto relacional fundamental, nos lo estaba describiendo Bertrand de manera hermosa con la metáfora del rostro y con la forma realista del rostro. En un sistema de cuidado, la palabra sistema ya implica articulación, interacción, interrelación. ¿Cuáles son esas partes, ese algo novedoso en un sistema de cuidado para que definitivamente beneficie, mejore la vida, como nos contabas, de, en este caso, las manzanas de cuidado de Bogotá, que tienen el énfasis en las mujeres cuidadoras? Bueno, yo retomaría un poco lo que hablaba Bertrand de permacultura y de tejer red y de poder articular en estos procesos de cuidado. Y me parece importante porque en general desde lo público siempre estamos para gestionar lo público desde compartimentos estancos. O sea, acá está lo que hace el sector educativo, aquí está lo que hace Secretaría de Desarrollo Económico, allá está cultura, pero adicionalmente cuando nos pensamos estos temas de la política pública, social y del cuidado, uno dice, bueno, pero ¿y qué tiene que hacer la Secretaría de Gobierno o de Planeación o de Desarrollo Económico o de Hábitat en relación con estos temas de cuidado? Y me parece importante porque pondría eso en dos niveles, uno en la gestión de lo público y es cómo desde Bogotá el sistema de cuidado se ha pensado para atender integralmente a las mujeres con sobrecarga de cuidado, que yo pienso que en esto tenemos varias experiencias. Colombia tiene experiencias de gestión intersectorial de políticas públicas como la de primera infancia. Y señalo esto porque es muy importante lograr la articulación y complementariedad real para poder atender, digamos, en este caso, a mujeres que tienen pobreza de tiempo y pobreza económica. Nosotros inicialmente priorizamos 1.200.000 mujeres que viven 24/7 trabajando en función de cuidar a otros. ¿Y ellas dónde quedan? ¿Dónde queda su proyecto de vida? ¿Dónde quedan sus sueños? Imagínense ustedes que cuando a uno pequeño, a muchos de nosotros nos preguntan, oye, ¿y su mamá qué hace? O su abuela qué hace, refiriéndose a esa persona que está todo el día en casa cuidando a otros, y la respuesta ¿cuál es? No hace nada. Imagínense ustedes que en sus trabajos dijeran, no sé, Andrea no hace nada, se la pasa yendo a reuniones, callejeando, pero Andrea no hace nada. Imagínense que uno tenga que levantarse todos los días y que todos los días se parezca un día al otro, que sean iguales, pero adicionalmente que eso de administrar la casa, de pagar los servicios públicos, de cuidar a la persona con discapacidad que está en casa, o al niño o niña, o hasta uno mismo que puede tener uno como mujer cuidadora alguna discapacidad, nadie reconoce ese tipo de trabajos de cuidado. Entonces, eso me parece brutal. Entonces, volviendo al tema de los dos niveles de articulación, por un lado, el sistema de cuidado articula 12 entidades del gobierno distrital y 9 invitadas. Ahí estamos Secretaría de Gobierno, Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación, Secretaría de Integración Social, y la Secretaría de la Mujer es quien articula y preside ese trabajo intersectorial. ¿Por qué? Para garantizar el enfoque de género y de derechos de las mujeres, sino esto se volvería articular oferta de servicios para entregarle y acercársela a las mujeres, pero va más allá que eso. Y lo segundo, hablaría de tejer red entre las mujeres. Muchas mujeres en sus testimonios, nosotros ya hicimos una evaluación del sistema, pero cuando vamos a trabajar a las manzanas se nos acercan y nos dicen, oiga, desde que yo estoy viniendo a esta manzana o este bus del cuidado, mi instinto suicida, mi no proyecto de vida, mi sinsentido de la vida se acabó, porque acá yo he logrado, por ejemplo, mujeres de 80, 70, 50, 60 años
han terminado su primaria, su bachillerato, han aprendido a montar en bicicleta porque a muchas mujeres les decían, oiga, usted no puede estar callejeando por ahí, eso no es para mujeres, o montarse en una bicicleta va a perder la virginidad, cosas de ese estilo. Y aquí en estas manzanas del cuidado las mujeres no solamente van, aprenden cosas, aprenden a manejar un computador, aprenden inglés, aprenden cómo acceder a un subsidio de vivienda, hacen yoga, montan bicicleta, sino que tejen red, salen de su casa, de esa monotonía y se conectan con sus sueños y con su proyecto de vida. Y una cosa que me parece muy importante es que las mujeres, muchas, la gran mayoría, reconocen por primera vez que lo que hacen es muy importante para esta sociedad, que sostiene esta sociedad, que esas mujeres que se dedican a cuidar a otros hacen posible que todos nosotros estemos en este momento acá. Y ya pasando, digamos, al término de los datos, poder cuantificar que esto le aporta el 13% al Producto Interno Bruto de Bogotá y el 20% al Producto Interno Bruto del país. Entonces, yo lo que diría es que el tema de tejer red es muy importante y para cerrar, diría lo siguiente, las profesionales que trabajan en estos temas no solamente trabajan por ganarse la vida en este trabajo, trabajan ahí, eso también salió en la evaluación del sistema de cuidado, porque tienen una apuesta política con la garantía de los derechos de las mujeres. Y lo que decía Bertrand sobre el tema del cuidado y viendo un poco de sus videos y los documentales que ha hecho, lo más importante de estos temas del cuidado es el vínculo afectivo que es transformador. O sea, las personas que atienden en las manzanas del cuidado a las mujeres desarrollan un vínculo afectivo, movilizan no solamente unos servicios, sino también decirles, oiga, lo que hacen ustedes es súper importante. Y por último, decirles que nosotros tenemos 3 objetivos, el de reconocer los trabajos de cuidado, que en eso hemos avanzado un montón, el de la redistribución de los trabajos de cuidado, no solamente en los hogares, sino ojalá socialmente tener una sociedad del cuidado, y el de reducir los tiempos de cuidado. Una cosa que yo he descubierto con este trabajo en el último año es que es muy fácil hablar de reducción y redistribución, pero eso es cambiar una forma en la que esta sociedad ha venido funcionando. Y si nosotros queremos reducir los tiempos que las mujeres dedican a cuidar a otros, primero nos toca trabajar en procesos de transformación cultural que nos permitan a todos, a los que son cuidadores y a los que no lo somos, ¿sí?, poder reconocer que ese es un trabajo que nos compete a todos. Gracias, Constanza. Y me estaba acordando de la escritora Irene Vallejo, que en estos días de visita a Colombia nos decía que la bondad y el entusiasmo pareciera que están no están de moda. Y yo quiero que se nos pegue el entusiasmo de una política pública y lo virtuoso que ha sido esta política pública, porque le pedimos mucho al Estado y cuando hace las cosas bien lo tenemos que reconocer para seguir por ese camino. Y en ese mismo sentido de mirar cómo hay acciones, en este caso políticas desde el punto de vista del Estado, que vienen funcionando, Bertrand, tu arte, tus documentales, tu acercamiento a ese rostro de las personas que te viene mostrando, que nos puedes contar, que contribuya a que cuidadores y personas cuidadas se sientan mejor y tengan esto de lo que venimos hablando esta semana, un mejor bienestar, si acaso no es eso redundante. Sí, voy a tratar de responder a la pregunta para realizar la relación entre las cosas que he anotado, porque en teoría les puedo hablar sobre la brújula ética del acompañamiento, que son formalizaciones de la filosofía práctica, pero que yo creo que es mejor que discutamos y lo diré cuáles son los ejes los más importantes que pueden agrupar de una manera completa lo que acabamos de decir, pues que hay una cultura de poder reaccionar porque conocemos las personas que están en condición de vulnerabilidad, el hecho de que ellos no sean solamente actores, sino
personas que actúan sobre su propia vida, la cultura del acompañamiento que se dirige sobre todo a los que los acompañan, que es que sabe ser un acompañante, que es que se tiene en los registros medicales, cómo podemos desmedicalizar, crearlo vivo de una manera de terapias diferentes, la permacultura de la apertura como una salida a lo que hemos llamado la monocultura, y en la situación que debemos trabajar, como podemos crear una cultura democrática como más audacia y con más imaginación, que hagamos que eso significa que es ser vivente. No hemos podido todavía desarrollar cada uno de estos ejes, pero quisiera venir sobre lo que dijeron de hacer visible, sobre todo en la situación de las mujeres, es que no las visibilizamos, no las vemos y creemos que ellas no trabajan. Se comienza a concientizar que verlas, que hacerlas visibles y lo que hacen, como trabajan, es una primera situación que se va a escribir dentro de la cultura de poder reaccionar y cómo hacer visibles, cómo posicionar. Yo tengo esa obsesión en el trabajo social en Francia y sobre todo en la cultura de enseñar. Por confidencialidad eso no sale, se hace que las personas no sean reconocidas, eso es un motivo de tener pena sobre qué es ser psiquiátricos, tener una vergüenza sobre una acción que se hace. Trato siempre de hacer visible dentro de lo que yo filmo, de que eso salga de ese confidencial, de que se conozca y que se conozca largamente de cómo podemos ampliar la conciencia y la impresión de todas estas cosas que paradójicamente van no a reforzar esa monocultura, sino que yo trato de salir de esa propia posición y espero que eso sea más amplio. Quiero que eso se sepa, no lo puedo forzar demasiado, pero paradójicamente se contribuya a que hay siempre una posibilidad de acompañamiento. Debemos hacer visible de partir de que es lo más importante para las personas. Si hay algo que es muy complejo, que nos impide, debemos manifestarlo. Esta es una cuestión que existe en el mundo de los que llamamos los expertos, pero que también son muy vulnerables y que hablan de esos que son los más vulnerables. Es una situación un poco grotesca que no permite llegar a reales situaciones de resolver el problema, cómo es que hay que tener los partos, cómo se debe manifestar lo que usted me dice, cómo interpretar lo que usted... Tenemos que hacer que las personas hablen. Por eso yo hice una película sobre una hermandad, 4 muchachos que fueron retirados de su familia, fueron reemplazados y ubicados separadamente cada uno. Cuando crecieron y estaban mayores, ellos querían volverse a reencontrar para conservar sus lazos. Cuando estos niños fueron reubicados, hicieron sus archivos y había una especie de diario donde anotaban todo. Uno de ellos se llamaba Patrick y cuando íbamos a hacer la película se leía qué es lo que él había hecho durante 18 años, donde dice que Patrick no se sentía bien en la familia donde él estaba recibido, que siempre creía que él tenía una patología y en un momento dado le escribió algo. Escribieron por él la manera como lo veían y como creían que él hacía. Eso es una alienación, es un narcisismo, porque escribieron sobre él. Él no era el autor de su propia vida. Y igualmente, dentro de la forma de sanarle, un día decíamos a Patrick, es necesario que usted toma la forma de usted mismo ser el autor de sus días, de sus cosas, y escribimos una pieza de teatro para que él representara el papel de esa vida, para que él saliera de esa manera como lo encasillaron en ese discurso, y yo creo que con las mujeres es parecido. El problema es que lo más importante para cada uno de nosotros es lo que yo le explicaba a Patrick de una manera un poco individual, es evidentemente que se puede hacer también de manera colectiva, de decirles qué derechos se tienen, cómo se pueden hacer las cosas, y yo como conocedor de esas cosas puedo dar ciertos consejos. Hay un otro ejemplo como el movimiento actual en Francia sobre los que sufren SIDA.
se han comenzado a movilizar haciendo el lobby político. La primera situación se de suspender esta situación, porque no podemos decirle a todos los médicos los problemas que tenemos. Nosotros ya hemos aprendido suficiente sobre nuestra propia enfermedad. Hemos aprendido esa que llamamos la peredoncia, la manera de conocer nuestra situación. Tratamos crear una política de mediatizar y hasta ahora estamos cansados de que actúen por nuestras causas, por nuestras situaciones, y creemos que después de largo tiempo como eso ha pasado, queremos saber cómo es que podemos ser realmente acompañados. Yo me detengo aquí porque es muy largo. En todo caso, la primera cuestión es cómo yo puedo ser autor de dejar de esa manera de que el otro sea pensado por otros y que tomen su propia plaza, que se comporte de esta cual manera según lo que creemos y sea una cuestión de ser y qué es lo más importante para cada uno de estos sujetos. Voy a hacerles una pregunta que no estaba en el libreto de lo que hablamos ahora, pero como esto de cuidar se trata de que seamos mejores personas, que tengamos bienestar, que articulemos y seamos un poco más consistentes en todos los momentos del día y en todas las dimensiones que tengamos. Con todo respeto, y me responden hasta donde quieran, trabajar en el cuidado, trabajar cerca de personas que cuidan y que necesitan cuidado, te ha hecho mejor cuidadora en tu casa, con las personas de tu familia. La pregunta es para cada uno y repito, me responden hasta donde quieran porque nos estamos metiendo en la vida personal. Bueno, la vida personal también es la vida profesional, pero en eso que pasa dentro de las casas, que es donde más cuidamos. Bueno, gran pregunta, porque yo soy una mujer un poco atípica, diría yo. Y yo decidí desde los 19 años que no quería tener hijos, por ejemplo. ¿Sí? Como que siempre me planteé esa por muchas cosas, porque veía a mi alrededor las mujeres que tenían hijos, como todos estos patrones que finalmente no conectaban conmigo, y lo que sí te puedo decir es que este trabajo para mí ha sido transformador y me ha tocado el alma en lo profundo, ¿sí? No tanto porque me haga preguntas a mí directamente sobre si no soy una mujer cuidadora, ¿sí? En Bogotá hay 4 millones de mujeres, 88% de mujeres son cuidadoras, yo estoy en el porcentaje que no lo es, y es una pregunta que claro, inesperada, pero también te puedo decir que creo que no siempre el cuidado, la gente asocia el cuidado con un acto de amor, con un tema puede ser religioso, pero muchas veces a la gente le llega el cuidado de otros de una manera inesperada porque la vida lo puso ahí en el camino. Cuando estábamos preparando esta conversación, yo decía un poco que los temas de cuidado aquí en Colombia puede haber muchas clasificaciones, pero se me ocurren las siguientes. Una es la oferta de cuidados escasa e insuficiente que ofrece el Estado colombiano, el cuidado de niños y niñas de primera infancia, en jardines, en centros de desarrollo infantil, programas para personas con discapacidad, para personas mayores, pero es una oferta que siempre será insuficiente en Bogotá, en Medellín, en todo el país. La oferta que pueden pagar algunos para que le cuiden a alguien en su casa privada a través de un colegio, de un jardín infantil, de un centro para atención de personas mayores, y aquellos que no tienen esa posibilidad ni de lo público ni de pagar algo privado y les llega a la vida la enfermedad de algún ser querido, ¿sí? Yo tengo una prima acá en Medellín que sus 2 padres mayores de 80 años se enfermaron al tiempo y digamos que a ella le tocó esa carga de cuidado inesperada, no lo decidió, y digamos que yo creo que a muchas mujeres, y estoy hablando de una mujer privilegiada, ahora imagínate una mujer, que son la gran mayoría de mujeres de este país,
que tienen que asumir ese trabajo de cuidado y, como les decía hace un rato, sin ningún tipo de reconocimiento. No sé si alguno ha tenido que cuidar a algún pariente que esté, digamos, en sus últimos días. Eso es una cosa súper fuerte, y lo que te puedo decir anecdóticamente a muchas amigas, por el momento vital en el que estoy en este momento, empiezan a morir sus padres y los tienen que cuidar. Y hay una sensación cuando mueren los padres, que es esta sensación que le genera a la gente mucha culpa, y es el de sentir que descansan. Después de 2 o 5 años de tener que tener 3 jornadas de trabajo, la jornada normal de trabajar, la jornada de llegar a cuidar, digamos, a sus padres, y la otra jornada de tratar de cuidarse a sí mismo. Entonces, yo creo que el tema de cuidado lo pondría no desde ese lugar de la carga de las mujeres, que las mujeres nacemos para cuidar a otros. No, a cuidar se aprende, así como se aprende matemáticas, así como se aprende a nadar. Todos debemos aprender a cuidar. Y creo que hay una gran pregunta ahora, y es si hablamos del cuidado desde la economía del cuidado o desde una sociedad del cuidado, donde no solamente se cuida desde el ámbito privado del hogar, sino también qué responsabilidad tenemos desde las instituciones de educación superior, desde la academia, desde el sector privado, desde el sector público, desde el sector comunitario. Y una última pregunta o un último planteamiento, que era nuestra conversación de hace un rato, y es cómo podemos aprender de ese saber de los pueblos y de las tradiciones y costumbres de las comunidades negras, afro, palenqueras, indígenas, raizales, y que tienen una noción del cuidado desde lo colectivo. Yo creo que tenemos mucho que aprender ahí para traer a ese mundo mestizo esos aprendizajes también, para hacer las cargas de cuidado, que muchas veces son cargas enormes, una cosa mucho más distribuida en la sociedad. Bueno, es una cuestión un poquito comprometedora. Lo que comprendí, qué relación tenemos con… ¿Me repites que no me había puesto los audífonos? Sí, comprendí bien que la situación que cada uno personalmente tiene es saber cuidarse y cuidar a los otros. Así es. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça la question. En ese caso yo salgo un poco del discurso porque es verme a mí mismo. Las experiencias que yo he tenido como persona que está involucrada es que me encuentro dentro de una situación también de vulnerabilidad como todo mundo. Lo que yo he vivido ha sido más peor de lo que yo he visto dentro de los análisis intelectuales y profesionales. Por ejemplo, me expliqué de ser autor y actor. Yo creo que en mi vida familiar, en un momento dado, yo veía cómo era la protección de los niños, cómo los niños estaban bien, cómo se pasaba situaciones muy malas con los padres, pero me persuadí que ellas mismas y veían que existía un problema muy grande con sus padres, de alcoholismo, de violencia. No es muy gracioso ver eso, pero te vas a encontrar frente a un profesor que te va a decir, tú tienes que portarte bien, tú tienes que comenzar a decir que tu padre es así, que eso no es admisible. Comienzan a generalizar diciendo, no, todo el mundo es responsable, hay que hacer un feedback, hay que volver. No, yo no sé mucho, por favor dígame qué yo puedo hacer, posible, es necesario ir a hablar con sus padres, a ver qué pasa. En ese momento el profesor puede decir, no, profesor, el padre puede ser muy peligroso. En un momento en que el profesor diga eso, ya hay un momento de conciencia y se puede reaccionar. Eso podría ser como un buen actor, es como en la escuela que hay que ser un buen estudiante, pero siempre somos manipulados y no ponemos en cuenta que estamos de acuerdo y seguimos el sistema y vemos que hasta que un momento esa falta de recurso, de saber cómo reaccionar,
nos acomoda para seguir en el sistema. Para mí es muy doloroso, en todo caso, que cuando alguien muy próximo que hace una crisis de descompensación psiquiátrica, por ejemplo, vemos que hay un sistema tan risorio que no imaginamos cómo tratan a estas personas. Se llegan a un sitio de urgencias y la forma como lo reciben es lamentable, la forma como se empiezan a decirle siéntese, le ponen unas luces oscuras, cuando llegan no llegan a proponerle nada, saben que es una crisis grave, pero lo dejan con alguien, con un profesional que trata de analizarle, no te dicen cuánto tiempo debes esperar. La mayor de veces yo me digo y lo afirmo, yo no comprendo cómo estas personas no hacen lo posible, cómo no podemos cambiar todo este sistema, cómo es que seguimos con el sistema, que el precio, esa violencia de asistir a las personas, porque en los afiches dice sea responsable con el personal médico. Eso es lamentable. Yo me siento mal que cuando se llega a un hospital y vemos eso y que son más encerrados allí. Cuando ustedes hablan de esa relación con la comunidad, la familia próxima, la familia externa, no pueden entrar, las puertas son cerradas. Ahora son los expertos que van a se ocupar de la situación de esa persona. Llegamos a este estado de cosas que no funciona y dicen que en este momento no podemos atenderlos porque estamos supremamente desbordados y no podemos atender a la persona. Hacen un simple gesto de ternura, venga, los recibimos, podemos abrazarlos y yo me digo que para mí debe ser diferente. Un profesional de decir, yo estoy aquí para comprenderlo, para aceptarlo, no meterlos en un cuarto vacío. Y dicen eso como si fuéramos unos clientes, como si fuéramos unos pacientes que no pueden caminar, no pueden mover, sino que quédese aquí en este sitio y lo vamos a observar. Tienen miedo de que ese paciente haga algo en contra y ese paciente va a seguir muy inmerso en su crisis y empiezan a medicarlo porque temen que siga siendo más violento. Y después le dicen al otro día, usted durmió bien anoche. Te dan una especie como de premio que es una pequeña galleta industrial dentro de su profesión, pero te van a sanar con los medicamentos y dentro de un ambiente cerrado, como un prisionero, ¿sabes? El aspecto de la permacultura, de abrir, de terminar con esos clichés, de decir, esta persona puede ser muy próxima al paciente, comentarse con él si el paciente qué quiere, si en un momento dado el paciente dice que puede danzar, pero el médico le va a responder, no, aquí no estamos para bailar, esto no es para bailar. Y eso que es una situación que la persona manifiesta que puede servir a algo, que lo puede proteger, acaba con lo viviente. Los laxos son de una manera solamente biológica. Estos higienistas sacan la protección, se deben proteger de no ser contagiados, protegen la vida, generan todo en contra del paciente, de que ese paciente simplemente te puede decir que esa vulnerabilidad, la necesidad de compartir algún goce, alguna manifestación mínima de sentirse vivo. Esto por decirles que en este sitio de sitios en Francia hay una corriente que se llama la psicoterapia institucional de Jean-Henri Toscaye, de esos autores que trabajan en eso, que han reflexionado demasiado en común que si el sitio está muy cerrado, si es una monocultura, no solamente no va a sanar la persona, antes lo va a poner en una condición más profunda de su crisis. Esas pastillas, tratando de hacerle bien, lo van a poner peor. Eso es una cuestión de una política interpretativa. Yo les voy a contar una historia individual que me ha hecho sentir muy mal, que es una situación política que me pasa a plantear si
seguimos planteando, seguimos pagando esos impuestos para seguir encerrando a la gente, para tratarlos como locos, como gente que debemos esconder, y eso también recae sobre la situación de las mujeres que están en la casa, porque los hombres son de la calle, pero las mujeres son de la casa. Eso hace que debamos pensar en esas comunidades que están alrededor. Reflexionemos conjuntamente qué otras personas y de qué otras maneras se pueden ayudar. Necesito que se me ayude a que esas personas sean asistidas para poder decir que esas personas es importante, o vamos a convocar a todas esas personas que vengan a aportar sus soluciones, como lo hacen los maorí en la Nueva Zelanda, como tratamos de hacerlo dentro de sus encuentros familiares, y si eso no funciona, pues vamos a movilizar otras comunidades, porque los profesionales de la medicina se van en contra de movilizar las comunidades, tienen miedo de que eso caiga sobre la visibilidad de que son las mujeres que deben tomar en cargo estas personas y de una manera asistida, pero no solas. Eso crea cuestionamientos sobre ese sistema de asistencia. Eso conduce a consecuencias políticas. Para terminar con la psiquiatría, como uno de los ejemplos, yo creo que en un momento dado estas personas dicen, y yo no lo creo, la persona que está en crisis, ellas comienzan a tener recaídas, no se les habla, algo que no va. Yo no creo en este mundo. ¿Por qué me someten a esto? Esta es la cuestión que hay en ese interior y es muy complicada, y yo tengo esa obligación de decir y plantear cuál es la solución que se debe plantear. Dejen de medicamentarme. Yo no hago parte de esa solución, me llevó a sortir de aquí, pero ¿para ir dónde? ¿Quién se va a encargar de mí? La persona que se va a encargar de mí, ¿quién la va a asistir? ¿Cuál es la verdadera solución? No tenemos esas soluciones todavía. Esa es la parte más importante de crear todas esas condiciones de corresponsabilidad comunitaria y que nos pueden hacer salir de estas condiciones. Ayúdennos, por favor, ustedes a mirar el mundo de la otra persona, y que creo que es una de las aprendizajes que venimos teniendo alrededor del cuidado, que es necesario mirar a la otra persona, tener la conciencia del otro, la otra, o ese otro, o esa cosa, si así la podemos llamar en otras dimensiones. Ayúdanos, Constanza, a mirar cómo miras tú el mundo del arte, el mundo de las comunidades. Ahorita nos mencionabas la invitación a conocer prácticas de otras comunidades étnicas, etcétera. ¿Cómo ves tú ese mundo en el que se mueve Bertrand? Y Bertrand, ¿cómo ves tú al Estado? ¿Qué es eso que hace bien el Estado? ¿Qué quieres que siga haciendo? ¿Y qué es eso que le pedirías al Estado que empiece a hacer? Bueno, yo creo que el arte, la cultura siempre será una oportunidad de comunicar y tocar a la gente desde lo sensible, y creo que eso es una gran oportunidad. Como les decía hace un momento, yo pienso, digamos, la OIT ha planteado estas 5 R's para poder trabajar estos temas de cuidado. Nosotros, como les decía hace un rato, nos hemos planteado como objetivo 1, reconocer esos trabajos de cuidado, que eso ha sido muy poderoso, digamos, y transformador para la vida de las mujeres con las que hemos podido trabajar. Lo segundo es cómo lograr reducir esos tiempos de trabajo de cuidado. Hay mujeres que se dedican el sábado entero 12 horas a lavar a mano ropa. O sea, imagínense ustedes, no sé si alguno habrá intentado aquí lavar un pantalón, un jean a mano, para ver cuánto tiempo le toma eso. Imagínense lavar la ropa de toda una familia un sábado, 12 horas. Entonces, ¿cómo reducir esos tiempos de cuidado y cómo redistribuir esos trabajos de cuidado? Y pienso que en esto último es muy importante el tema del arte y la cultura, porque
para poder lograr esos procesos de transformación cultural que necesitamos como sociedad. O sea, esto no solamente se soluciona con la oferta institucional pública o con montar manzanas del cuidado o buses del cuidado, esto es una apuesta que debería ser de la sociedad en su conjunto y ver cómo logramos cambiarle el chip a cómo hemos sido criados, y creo que en ese sentido poder lograr a través del arte mostrar otras formas, digamos, de cómo distribuir estos roles de género, cómo poder construir, digamos, de una manera distinta la forma en la que nos relacionamos y cómo nos aproximamos a los trabajos de cuidado. O sea, en Bogotá el 53% de las mujeres cree que las mujeres somos mejores que los hombres para hacer los trabajos domésticos y cuidar a otros. Los hombres piensan menos eso, ¿sí? Pero es como si naciéramos como con un chip o con un ADN especial al cual yo me he negado siempre toda mi vida, como decir, no, o sea, acá todos tenemos que hacer esto por igual. Y cómo trabaja uno desde la primera infancia con niños muy pequeños a través de la literatura, el arte y el juego, a mirar que esos estereotipos y roles de género, pues finalmente es lo que nos lleva a tener este tipo de preguntas. Entonces, creo que desde muy chiquitos nosotros tenemos programas como Nidos, que a través del arte, la literatura y el juego, y de Biblored, que es lecturas, para quitar todos estos estereotipos sexistas, pues uno tiene una gran oportunidad a través de hacer pelis y documentales. Creo que uno podría, yo vi un par de cosas de las que haces, Bertrand, y creo que sirven, digamos, para que la gente que cuida aprenda a cuidar mejor, ¿no? Lo haga mejor y tenga y vea un poco eso. Pero creo que sería muy interesante poder contar también con producción audiovisual que le permitiera mostrar a la gente cómo cambiar esos estereotipos y patrones de género, porque sin duda eso también impactaría en que la gente cuide mejor, que es un poco lo que te preocupa y lo que nos comunicas también, de que la gente sea más humana al cuidar a otros. Entonces, creo que eso sería muy potente. Sí, yo pienso que es un reto, un desafío para volver a esta última idea, si una película puede ayudar. Me parece que casi siempre la pregunta, porque pensamos solo es una película, solo es una historia. Yo utilizo mucho las películas como soportes de formación, como soportes de reflexión colectiva, y es verdad que me suele sorprender. Al principio decía, se requieren películas didácticas, hay que poder ser representativo para decir exactamente lo que ocurre, como lo hace un periodista. Y en un momento dado empecé a soltar un poco esa idea y me di cuenta que cuanto más didáctico tratas de ser, menos funciona, ¿no? Es paradójico, es como una ficción. Usted va a ver una película de ficción que es una película, pero tiene esa cosa particular que hace que a medida que te acercas de lo singular y cada vez más aparece algo más universal, ¿no? Entonces tú piensas, hay algo que ya no es representativo, pero que se vuelve hablante y te da ganas de hablar. No sé si es sola la película, porque hay muchas otras maneras de hacer todo mediante el arte, ¿no? Las novelas, la poesía. Son cosas que llegan en un momento dado a entrar en algo muy singular, pero que también, sin embargo, encarna cosas universales en las que todos nos encarnamos. Eso me parece importante. Luego, lo que puede hacer el arte, no sé, pero de pronto hay que hacer la diferencia. Se me ocurre la diferencia entre creación y creatividad. No necesariamente todos somos creadores, escritor, poeta, etc. Eso no es siempre el desafío. El desafío es qué significa ser creativo. La creatividad no necesariamente es la creación o la producción de obras. Es sentirse vivo, sentir que se puede generar cosas nuevas, sorprenderse a sí mismo con su capacidad de hacer, de crear. Y eso obviamente cura y es bueno para todos colectivamente, pero pienso que esa diferencia en creatividad y creación es útil, ¿no? Esa diferencia, porque no todos necesariamente somos creadores en el sentido de la creación.
hay muchas cosas que me parecen muy inspiradoras, ¿no? Lo que hacemos en Francia, que llamamos la salud comunitaria, se está desarrollando también con la idea muy sencilla que consiste en decir, la gente no se reduce a un problema. Parece tan bobo decir eso que antes decíamos, preguntamos, ¿qué es lo importante para ti? Los problemas están relacionados, ustedes lo saben, somos múltiples, no están solos en sí mismos. Yo no soy solo en mí mismo, yo tengo varios roles. Cuando soy papá no es lo mismo que cuando estoy acá o con un amigo. O sea que ya somos múltiples. Y además nos inscribimos dentro de una comunidad, dentro de un barrio, etcétera. Este ejemplo lo tomo porque la salud comunitaria, los médicos de salud comunitaria hablan mucho de eso. En dos palabras, son lugares muy pequeños en general, donde hay médicos, pero también hay una gran atención, un gran cuidado para la acogida, que es muy importante. Hay gente que maneja más el asunto social, el relacionamiento, hay equipos pluridisciplinarios. Es muy importante. En algunos centros de salud comunitaria tienen todos el mismo salario, eso es bastante escaso, pero hay que subrayarlo también porque es un verdadero proyecto político de organización. También son lugares donde decidimos que cada uno contribuye para el aseo. No es una medida tan populista, ¿no?, de decir que todos van a hacer el aseo, no. Pero todos tomamos conciencia del lugar que estamos ocupando. O sea, que tomar media hora, sea que tú seas acogedor o médico o cuidador, es muy bueno y no te impedirá hacer el resto juntos. La manera de acompañar a la gente, tomo ese ejemplo porque un médico me contaba eso. Me dice, la persona viene porque le duele la espalda. Dos opciones, o cuidas o curas su pared, tienes un problema en el hombro, te voy a operar el hombro, en fin. Entonces podríamos decir, obviamente el cuerpo es más holístico que eso. Si tienes un dolor en la espalda, de pronto es por un problema en tu pie y ahí avanzamos en la visión global. Pero en general, ¿por qué te duele la espalda? Y la persona termina diciendo, mi problema es que debo cargar pesos muy pesados en mi trabajo y además vivo en el piso 20 de un edificio donde el ascensor casi nunca funciona. Y pronto te das cuenta de que, aunque tú trates siempre de cuidar a su espalda, eso seguirá siendo así. Entonces, la apuesta, el desafío es tratar la vivienda, el trabajo. Entonces, mecánicamente hay que hacer de esto un problema comunitario que pertenece a una comunidad. Porque si no hacemos eso, obviamente seguimos colocando curitas en los problemas. Y ahí es cuando el problema se devuelve hacia nosotros, contra nosotros. En contra de nosotros, porque la civilización permitió mucha fineza en los análisis. Me alegra mucho que los cirujanos estén tan especializados en algunas cosas, o que un piloto de avión sea especializado para pilotar un avión. Mejor que no sea un piloto en general, porque de pronto nos podríamos estrellar. Esa es una buena cosa, pero sentimos que llegamos al extremo ya de esta forma de hacer. No se trata de decir que ya no nos vamos a especializar, sino que nos estamos agotando ahí, que hay que volver a colocar permacultura y relacionamiento. La apuesta es esta: yo puedo ser especialista, pero no es suficiente. Ahí es cuando nuestra sociedad, yo lo sigo diciendo, algo que es positivo es la capacidad a especializar, pero esa especialización nos está matando. De pronto no nos mata, pero nos ahoga. Y nos está ahogando y nos vuelve incapaces finalmente de curar bien. Hemos hablado de el cuidar desde el Estado, las comunidades, la relación persona a persona, y hay un grupo social dentro del cual se determina también el cuidado y se vive el cuidado día a día, que es la familia. Dentro de esas nuevas perspectivas del cuidado podríamos hablar de las nuevas perspectivas, o tendríamos que hablar de las nuevas perspectivas de la familia. Creo que entender esas nuevas perspectivas, posibilidades de la familia como un núcleo de personas cuidadoras por excelencia, nos ayudaría a
verle otras posibilidades también al ejercicio del cuidado y al goce del cuidado también, que vale la pena también pensar el cuidado como un goce. ¿Qué reflexión te merece, Constanza, y a ti, Bertrand, las nuevas perspectivas del cuidado? ¿Crees que venimos evolucionando hacia familias que sean capaces de entender esta evolución de los cuidados, que no es predecible ni matemática ni algorítmicamente en la vida? Si quieres arranca tú, Bertrand. Para variar, ¿vale? Voy a lograr hablar, tranquilos. De pronto no soy adivino, no sé. La familia puede cambiar. Lo que me llega a la mente espontáneamente para cuidarse bien. Ahora entiendo el español, al cabo de una semana. Bueno, no sé, pienso que la familia, así lo que me llega a la mente es que es lo mejor y lo peor, pero también es lo peor. De hecho, me da la impresión de que es el corazón de la reflexión, de lo que yo trataba de decir ahorita. De hecho, pensamos bien, sentimos bien cómo podemos sobreidealizar algo. No digo que es lo que hiciste, pero el riesgo sería decir la familia, la comunidad, los parientes son los que nos protegen mejor, etcétera. No, no es lo que yo digo. Yo estoy convencido de que cuando podemos salir de lugares cerrados hay que hacerlo. Cuando se puede abrir la ventana hay que abrir la ventana, porque los lugares cerrados siempre son lugares donde hay más maltratos o donde las violaciones, en su mayoría son violaciones domésticas. Lo que quiero decir ahí es que es difícil para mí imaginar la familia como un lugar que fuera necesariamente el lugar de la protección. Es también un lugar de protección, pero puede ser también un lugar cerrado del que hay que desconfiar. La pregunta es cómo abrimos la puerta. Si no estás bien en tu familia, hay problemas, te metemos en otra parte para recrear lo mismo, o nuestro desafío es tejer, abrirse. Cuando hablábamos de ese tema del lugar cerrado, cuando uno vive en un hogar, es la familia. Cuando estás en un ancianato, vives con la gente, vives con los cuidadores, aunque te prohíban tener relaciones muy cercanas, pero la gente dice, es mi familia. En psicoterapia institucional, que yo comentaba ahorita, ellos tienen algo que se llama la tercera población. Son las personas que pueden venir, se pueden meter, pueden entrar, incrustarse. Les dicen la puerta está abierta, porque no queremos quedarnos en un mundo cerrado. Si tú quieres venir a visitarnos, hacer preguntas, preguntar, criticar, incluso, ven, te necesitamos. Yo no respondo realmente a tu pregunta, pero pienso que la obsesión para mí es la de no encerrarse en los dogmas y no pensar que la comunidad necesariamente será la felicidad, ¿no? La salvación. Solamente darnos cuenta que estamos como en un callejón sin salida, necesitamos aire, tejer vínculos, y si hay una apuesta en las instituciones hoy en día es tener hacedores de vínculos, de lazos, gente que está ahí para apoyar las solidaridades y hacerlas vivir. No sé si se traduce al español, pero hay un autor que terminó quemado, se llama Bruno, hace mucho en el siglo XVI, y él decía, para que haya lazos, uno tiene que ser relacionable, también se requieren gente que relaciona, relacionistas, pero también se necesita algo, un relacionando. Si me explico bien, el relacionador es el que va a tratar de relacionar, de juntar, de crear relaciones, de apoyar, pero el ligante es, ¿qué es lo que hace el ligante?
Terminaré con eso. La última película que estoy terminando, empezamos con 10, nos fuimos con 10 personas enfermas de Alzheimer, 10 cuidadores, una terapeuta, unos músicos, y vivimos juntos durante 15 días en una casa grande y creamos juntos. Hemos creado, hemos hecho teatro juntos, hicimos un espectáculo al final. Había algo de vínculos, los profesionales estaban muy cercanos, sin su delantal blanco, a veces nos tuteábamos, a veces no había ni tú ni usted, ahí no era uno u el otro, pero siempre nos sentíamos más cercanos unos de los otros. Pero esa alegría de compartir algo era como el ligante, ¿no? Y lo que más jugaba el papel de ligante era bailar, porque bailábamos mucho, pero eso puede ser ingenuo, pero imagínense lugares abiertos. No idealizamos las comunidades, pero cuando estamos juntos, que no pensamos solo en el problema del otro o en su sufrimiento, sino en dónde voy a buscar su vitalidad. ¿Y qué significa estar en plena vitalidad? Les puedo decir que aunque tengamos 80 o 90 años y Alzheimer, cuando bailamos estamos en plena vitalidad. Para reforzar el primer comentario de Bertrand sobre no idealizar, decías la comunidad o lo comunitario, pero entonces yo lo traslado también a la familia. Justamente recordé una estadística que para las trabajadoras domésticas remuneradas en Colombia, que trabajan en empresas que se llama familia, para ellas la empresa, el equivalente a empresas son familias. En estos casos la familia es en ese ranking que se ha inventado a nivel internacional de Best Place to Work, el mejor lugar para trabajar. Las familias para las trabajadoras domésticas terminan siendo the worst place to work. Eso para decir que si empezamos por preguntarnos que la familia no tendría que ser necesariamente hecha por lazos consanguíneos, que puedan existir familias en las que escojamos sus integrantes, por supuesto con un concepto que yo me atrevo a poner en este momento, que es ético, de responsabilidad, quizás ahí con esa sospecha de que lo consanguíneo no garantiza nada. Y para las mujeres sabemos que eso, no solo en el trabajo doméstico remunerado, sino en general en el hogar, ha sido muchas veces una condena. Constanza. Esa es una pregunta polémica. Digamos que voy a partir por el tema de lo comunitario y la red que ha señalado Bertrand, y es decirles que una de las cosas que ha sido muy poderosa en las manzanas del cuidado es precisamente esa posibilidad de tejer comunidad, donde las mujeres no solo van a recibir unos servicios, unos procesos de formación, sino a encontrarse con otras mujeres que tienen historias de vida similares, reconocer que es importante lo que hacen y poder tejer y poder escucharse y poder construir colectivo. Eso es lo primero. Lo segundo diría que nosotros no hablamos desde el sistema de cuidado Bogotá de familias, sino de hogares, reconociendo también esos hogares en su composición diversa. Y adicionalmente reconocemos también el trabajo de las personas cuidadoras, de las mujeres en sus diferencias y diversidades, mujeres que no solamente cuidan niños, niñas, personas con discapacidad, personas mayores, sino también cuidadoras del ambiente, cuidadoras del territorio, cuidadoras de animales, o sea, esa diversidad también que hay del cuidado en el país. Por otro lado, decir que lamentablemente los datos y las estadísticas muestran, por ejemplo, que aproximadamente el 75% de los casos de abuso sexual, mayoritariamente cometidos contra niños y niñas y contra mujeres, ocurren en el ámbito de las familias. Por ejemplo, un día como el Día de la Madre que se aproxima, o el Día del Amor y la Amistad, son de los días más violentos contra las mujeres en Colombia.
De hecho, nosotros hicimos una rueda de prensa como distrito el día de ayer, un poco diciendo y activando y orientando sobre las rutas, ¿sí? De que las mujeres pueden activar, cuál es la línea púrpura, dónde pueden pedir ayuda. Entonces, cuando a mí me preguntan un poco desde el lugar de la familia, relacionándolo con el cuidado, nosotros hemos también trabajado mucho en no tener esa visión familiarista del cuidado, que termina finalmente consolidando también esa visión de que es la mujer, en el marco de esa mirada de familia, quien debe asumir los trabajos de cuidado. Y creo que el reto y el gran desafío está como en preguntarnos como sociedad, desde una mirada de la sociedad del cuidado, qué nos corresponde a todos desde el lugar en el que estamos, ya sea que cuidemos a alguien o no, y que lo que nos corresponde, por ejemplo, a mí desde mi lugar es tratar de hacer lo mejor que pueda mi trabajo y hacerlo lo más transformador posible para que aquellas mujeres que cuidan puedan tener, digamos, una mejor calidad de vida, poder conectarse con sus sueños. Y creo que también la otra pregunta está en que Colombia tiene políticas públicas desde hace muchas décadas para poder orientarla a aquellas personas que son sujetas de cuidado. Entonces, creo que un poco lo que habría que preguntarse es, yo descentraría el cuidado sin dejar de reconocer que ahí ocurre, por supuesto, mayoritariamente en el ámbito de lo privado y de los hogares, cómo nosotros empezamos a generar soluciones creativas o propuestas innovadoras y creativas para darnos cuenta que el cuidado no solamente debe estar en el ámbito de lo privado, porque si lo seguimos pensando así, pues la vamos a seguir pasando muy mal, porque creo, y en una ciudad como Bogotá, que es tan frenética, tan loca, con jornadas laborales tan largas, tan demandantes, mujeres, cabeza de familia, solas, por ejemplo, con hijos pequeños, pues es un gran desafío en un lugar como Bogotá, cuidar a un niño. Cuando a ti te ponen, por ejemplo, una reunión de última hora a las 5 de la tarde, vives a 2 horas de tu oficina y tienes que ir a recoger el niño y no tienes quien te lo cuide. O sea, como ese ejemplo cotidiano, no sé, y creo que deberíamos pensarnos en sociedades del cuidado que tengan respuestas innovadoras, creativas, para poder generar redes de cuidado que le hagan la vida más amable a todos y a todas. Muchísimas gracias. Nos queda un minuto antes de dar unos 10 minutos para preguntas, si las hay, o comentarios, si los hay. Un minuto, por favor, para cada uno, si tienen algún mensaje, ojalá esperanzador. Wow. Une minute pour transmettre. Un minuto para transmitir esperanza. No sé, transmitamos esperanza. Yo pienso que estamos en un momento, de pronto es un error pensarlo, pero que estamos en un momento histórico que al mismo tiempo es terrible, bajo muchos aspectos que hemos evocado aquí ampliamente desde hace 3 días, pero también quiero creer de forma ingenua de pronto que estamos en un momento en que ocurre algo, que al menos tenemos la posibilidad, y vuelvo a lo que decía antes, la posibilidad de proponer una alternativa, una sociedad sin la fantasía según la cual era mejor antes. Porque yo escucho eso muchas veces, hablábamos de los niños, de las historias de niños, pero yo me doy cuenta de que la sociedad en la que vivo, al menos en Francia, cada uno cría a su hijo solo o entre dos, estando lejos de muchas cosas, siempre con dificultades para la escuela y para todo, y administrando eso entre dos o solo, es una patología cultural. Este pequeño círculo que se reduce cada vez más hacia la pequeña esfera, es una patología cultural, no hay duda. Entonces, no sé si se requiere todo un pueblo para criar un niño. Ese dicho no sé si es verdad, pero esa vía no es la buena. El error es tener fantasías sobre un tiempo antiguo en el que todo estaba bien, donde había armonía total. Incluso en el occidente, yo escucho gente diciendo, en la época de los pueblos nos mirábamos unos a otros, nos cuidábamos todos.
Yo no estaba, pero cuando escucho a la gente, me parece que también había mucho control social, tampoco te podías salir un poco de la línea. La ciudad también permitió sentirse menos mirado, menos observado, menos controlado. Y el ojo y el control muchas veces van juntos. Yo no tengo ninguna creencia en un tiempo antiguo, desaparecido, que deberíamos revivir hoy. En cambio, pienso que es una patología cultural y que inventamos una tercera vía. Es apasionante imaginar esa tercera vía al mismo tiempo comunitaria y que nos permita también, porque me importa mucho eso, escapar al control social, que impide a la gente como personas vivir, les impide vivir y buscar también lo que les hace felices. Es un mensaje esperanzador. Constanza. Pues yo creo que es apostarle a cosas innovadoras, pero adicionalmente cosas que recojan el saber de muchos. Y yo lo que diría es que para mí la línea sería pensarnos una sociedad del cuidado desde lo comunitario, y aclaro que lo comunitario no solamente asociado a lo que tradicionalmente lo hacemos, y es que la gente se le habla de cuidado comunitario y piensa solamente en lo popular, en lo rural, en las comunidades, digamos, de los diferentes pueblos y comunidades ancestrales del país, sino también lo comunitario, nosotros cómo tejemos comunidad para poder construir redes y sociedades del cuidado que sean entornos más protectores para la sociedad en general, en su conjunto, no solo para los niños, para las mujeres, para las personas mayores y para todo aquel que necesita, digamos, el cuidado de otro, pero adicionalmente también en sociedades que sean más respetuosas de aquellas personas quienes son sujetas de cuidado, porque a veces pensamos un poco en esas personas como si fueran personas que no tuvieran potencialidades, autonomía, dignidad, posibilidades de comunicarse, que era un poco lo que tú mencionabas ahora, y creo que desde esa mirada romper paradigmas en términos de cómo vemos nosotros aquellos que son sujetos de cuidado, que deberíamos cambiar un poco eso, y lo digo también desde lo público. Muchas veces el ejemplo más común es se acerca una persona con algún tipo de discapacidad y a veces la gente no la atiende, porque dice aquí no tenemos cómo atenderla, pero creo que más que no saber, que no poderla atender es no saber cómo. Y creo que es un poco romper esos miedos y tejer más sociedades del cuidado donde todos pensemos que podemos cumplir un rol ahí. Muchísimas gracias. Por favor, si alguien tiene, no sé si por ahí, Isa, ¿hay algún micrófono? O sí. Si alguien tiene una pregunta o un comentario, ya nos quedan solo 5 minutos, pero será bienvenido. Por allí están bostezando o alzando la mano. Por favor, Arturo. ¿Ya? Ok. Ok. Buenas tardes, muchísimas gracias por este panel. Es una pregunta que tengo en remojo incluso desde ayer, con el conversatorio que hizo Andrea, y que se complementa con el de hoy sobre estas nuevas perspectivas del cuidado, porque este festival pues es un llamado a que hayan cambios, incluso desde el mismo momento en que salimos de la puerta, ¿cierto? O sea, cambios reales, cotidianos, en el que sí, claro, hay un llamado a las empresas, pero mientras eso ocurre, mientras esa transición ocurre, ¿cuáles son esos cambios cotidianos reales que podemos hacerlo? Y, por ejemplo, el tema del trabajo doméstico es el ejemplo perfecto porque todos lo tenemos en casa y donde se ve reflejado el tema del cuidado. Y alrededor de ese tema del cuidado, hoy se habló muchísimo sobre la palabra reconocer. Paul Ricoeur es uno que insistió muchísimo en el que el reconocimiento como palabra en la lengua francesa y creo que en los romances es un equivalente a gratitud, ¿cierto? Y como que la única manera en que puede ser una gratitud honesta, no simplemente dar las gracias por lo que hiciste, sino la gratitud honesta implica reconocimiento de todo,
¿cierto? Y en el trabajo doméstico o en casa, es cómo no ligarnos solamente a lo básico, cómo llegar a lograr, por ejemplo, el tema de la remuneración básica, porque aunque pueda ser legal, no significa que sea justa. Y es cómo podemos entrar nosotros en nuevas dinámicas, quizás para esas nuevas perspectivas del cuidado, unas nuevas economías, porque si pretendemos que entonces lo económico, donde pensamos que está donde solamente es el dinero, pues entramos nuevamente en un bucle, ¿no? Porque entonces es la presión de cómo consigo yo el dinero para reconocerle a la persona lo que realmente merece, una vez de que sepa cuánto es, ¿no? Y se habla, por ejemplo, del 20% del Producto Interno Bruto, pero eso cómo se traduce en la cotidianidad. ¿Cuál es? Ayer David Escobar lo hablaba sobre cuál es el valor real, no el precio, el valor de el trabajo doméstico, por ejemplo, en casa, y cómo puedo hacer a través de economías alternativas complementar esos procesos. Entonces, no sé si tienen algún caso, ejemplo, tip, innovación, algo que se les ocurra en este momento, que tan pronto salgamos por esa puerta, podamos empezar ese ejercicio en lo doméstico de cómo reconocerlo y cómo no solamente reconocerlo y dar las gracias, sino cómo retribuirlo, o sea, economías alternativas como el trueque, la moneda social, nuevas monedas donde no sea solamente el dinero. Ok, recogemos aquí la de Arturo y enseguida, okay. ¿O tú quieres? Ok. Ok. Alors évidemment, je ne vais pas répondre, mais je vais essayer quand même de répondre tout petit peu. En prenant un exemple, tu n'entends pas? Tu n'entends pas? Ça a changé de canal, parce que parfois ça change de canal quand... Non? Ah si, tu vois, c'est bon? Oui, en fait, j'ai envie de prendre un exemple qui est un exemple de film que j'ai eu la chance de faire. C'est une chance parce que c'était une vraie expérience, là aussi en tant que citoyen et en tant que sociologue aussi. J'ai fait un film sur Notre-Dame-des-Landes. Je ne sais pas si tu vois Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, c'est un haut lieu. Es un lugar de resistencia en Francia que ha sido siempre una zona a proteger y que de golpe generó una gran resistencia contra un aeropuerto que se iba a hacer en la Bretaña, y eso creó una resistencia enorme que se convirtió en un mito como forma de resistir y de se oponer a esos proyectos que se imponían de una manera brutal. Yo pensaba que eso era contra el aeropuerto, pero lo que comprendí era que toda la gente rechazaba ese aeropuerto, pero no solamente los aviones, sino que todo eso significaba un mundo relacional contra el cual había que batirse. Había muchas cosas detrás de todo eso. Era construir alguna cosa que fuera viable para toda la sociedad que se organizaba. Dicho de otra manera, me gusta mucho poner este ejemplo de una manera como se implementaron ciertas cosas por poder decir huir, porque si se decía no, era hacer un corte sobre la historia, y la historia pues terminar. Pero lo que yo propongo es que estemos motivados, que cada uno podamos pensar y poder hacer de cosas de acuerdo a distintas posiciones, porque decir sí podemos hacer algunas cosas que no estamos simplemente quejando, y por no ser la respuesta más larga es construir ese tipo de sociedad donde muchas veces no se necesitan cosas del exterior, sino que podemos encontrar las soluciones internamente, que podemos ensayar, hacer tentativas, crear comunidades que reaccionan, que proponen, que precisamente mostrar que es posible a que las cosas lleguen a no ser tan imposibles como pasan. Este film se llama Los pies sobre la tierra, porque mi convicción es que todos tenemos los pies en la tierra, mucho más que otros que
que son muy racionales y que son los que construyen los aeropuertos. Estar sobre la tierra es tener la necesidad de que tengamos esas inspiraciones, que por última cosa es que no es un debate sobre el filme, sino que nos preguntaron por qué se ganó en esa protesta, por qué esa posición dio resultado. Dijimos, es lo mínimo de las cosas. Ganamos porque lo hicimos en unas luchas enfocadas de maneras diferentes. Tomamos modos de acción muy distintos, no solamente la posición a la política, sino que convocamos a la Confederación de Campesinos, otros que se manifestaban de una manera de resistencia pacífica, y se multiplicaron una serie de estrategias que el adversario no era capaz de saber contra quién iba a reaccionar, a quién iba a censurar, y esa estrategia de lucha siempre ensayó de tener un modelo de resistencia no uniforme, sino variable, como se han hecho en todas las condiciones históricas que han sido uniformes, que es lo que se ha hecho siempre en la historia de la humanidad reciente. Yo sobre todo tengo una gran simpatía por esas situaciones de múltiple análisis que pueden llegar a tumbar todos estos mitos y todos estos paradigmas. Yo voy a convertir tu pregunta en una afirmación. Sí. Pasada la puerta, cuando terminemos este conversatorio, podemos cada uno tomar actitudes que cambien la realidad nuestra y de las personas más próximas a nosotras, con una mirada de consideración y respeto hacia la otra persona. Arturo, por favor. Bueno, muchísimas gracias a las tres por esta fabulosa sesión. Me parece un comentario muy breve y luego dos preguntas puntuales muy breves también. Me parece que el cuidado es podemos llamarlo un paradigma emergente que tiene el potencial de transformarlo todo. La excongresista y activista feminista Ángela María Robledo, colombiana, habla de una revolución del cuidado. Y una revolución del cuidado requiere de la creación, literalmente la creación de sociedades cuidadoras, sociedades del cuidado, como tú bien lo dijiste, Constanza, lo cual requiere también la recomunalización y la despatriarcalización de los cuidados y de una pedagogía del cuidado, de cómo una pedagogía que nos ayude a todas y todos, especialmente a los sujetos no cuidadores, a cultivarnos como sujetos que deseemos los cuidados, la labor del cuidado, y que gocemos, como decía Andrea bien, que aprendemos a gozar y a valorar los cuidados y nos convirtamos también en cuidadoras y cuidadores. La pregunta para Constanza es, hay una de las R's que me parece muy importante, que es la redistribución. Si las familias, las mujeres que participan en las manzanas del cuidado han logrado de regreso a sus hogares, especialmente aquellas que tienen compañeros hombres o hijos hombres, de que esas tareas del cuidado realmente se redistribuyen. Y segundo, para Bertrand, ¿qué hacemos con los monocultivos del cuidado? Con los monocultivos de la ayuda, monocultivos de la asistencia, ¿los podemos rediseñar para que apoyen a la permacultura del cuidado? ¿Se pueden ser rediseñados para que se articulen de una forma positiva con las visiones más comunitarias, más autonómicas de la construcción de la sociedad del cuidado? ¿O hay que desmantelarlos por completo? ¿O qué hacemos con ellos? Bueno, Arturo, gracias por esa pregunta. Yo creo que es muy importante cuando nosotros nos planteamos los tres objetivos del sistema de cuidado, que es reconocer, redistribuir y reducir. Y en estos días que estábamos precisamente en el debate en el Consejo, nos decían algunos concejales, oiga, ¿y por qué no tienen un indicador de número de horas reducidas por mujer? Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo vamos a hacer para medir eso? Y esto puede sonar un poco cínico como funcionaria pública, pero lo que quiero decirles es, con la evaluación que nosotros hicimos, que la hizo Planeación Nacional con Fedesarrollo y Economía Urbana de todo el sistema, la R que se nos movió, o sea, en la que logramos cumplir un poco el propósito, es la de la gratitud, la del reconocimiento, que me llevo ese mensaje bello que nos acabas de dar.
pero la redistribución y la reducción no, que van y digamos un poco ya metiéndole como una reflexión más profunda y con este año de trabajo en este tema, lo que a mí me queda claro es que no va a haber reducción sin redistribución y que a una cosa que toca meterle mucho dinero y que va más allá del sistema de cuidado, que es un ejercicio de transformación cultural, tiene que ver con la redistribución de los trabajos de cuidado. Y es lo primero, es hasta que nosotros dejemos de pensar que ayudamos a otro a hacer los trabajos de cuidado, cuando vivimos bajo un mismo techo, sea cual sea la configuración de esos hogares, pues es muy complicado. Cuando alguien que decide tener en pareja un hijo o una hija, uno de los dos o una de las dos se pone en el lugar de estoy ayudando a cuidar a ese hijo. No, no estás ayudando, o sea, lo estás, hace parte de tu responsabilidad. Pero para que nosotros lleguemos a ese lugar, tiene que haber unos procesos educativos y de transformación cultural enormes, enormes. Y la otra cosa que pienso en eso con el tema de la reducción es que claramente, y hay otra cosa que digamos también la he escuchado en las conferencias que ha hecho el gobierno nacional acerca de los temas de cuidado, las mujeres lo que hacen es alargar su jornada de trabajo. O sea, van a las manzanas, la pasan muy bien, aprenden cosas, se conectan con otras mujeres, pero para poder hacer eso tienen que dejar el almuerzo listo, ¿sí? O tienen que haber adelantado cosas de su trabajo para poderse ir ahí. Cuando yo escuchaba también otras conferencias de cuidado comunitario y de las mujeres que se dedican al cuidado del ambiente, al cuidado del territorio, también escuchaba eso, las mujeres alargan y estiran sus jornadas de trabajo, o sea, no estamos lográndolo en algunas cosas. Voy a ponerles unos ejemplos y ya con esto cierro. Tenemos un programa de asistencia en casa que lo financiamos con un premio que nos dio Bloomberg Philanthropies, al cual vamos a las casas de las mujeres a trabajar con ellas, pero también para garantizar mejor autonomía e independencia de las personas con discapacidad. En ese caso, logramos liberarles 16 minutos diarios de trabajo de cuidado, pero ese es un programa que solo dura 3 meses. Con lo otro que hemos logrado medir la liberación de tiempos de cuidado es con las lavanderías comunitarias, que las mujeres, digamos, liberan tiempos de cuidado, o con el arte de cuidarte cuando cuidamos los niños y niñas. Pero en general, la puntuación de la reducción de trabajos de cuidado en la evaluación del sistema fue muy baja. Y nuestra hipótesis es, primero hay que meterle profundamente a los temas de transformación cultural para que esa reducción se logre. En deux mots, ce que ça m'inspire, là aussi pas de réponse, je le dis comme ça c'est clair, mais j'ai l'impression qu'il y a 3 manières, enfin, sur la question du changement et comment il peut advenir. Pasa toda esa situación, cómo es que puede sortir de esa monocultura. Lo que me digo siempre, hay 3 formas de dominar a las personas que corresponden a modelos históricos de dominación. La primera, para dominar a alguien, es decirle cállese porque yo soy el único que sé. Eso se hace mucho con los niños y se hace después de mucho tiempo con mucha gente, y se hace igualmente dentro del sistema médico. Simplemente usted me escucha. Es una manera de dominar. La segunda es la manera de colonizar, y que en Francia que siempre se ha sido progonada por la derecha, la izquierda, que dice hay siempre que civilizar. Siempre los vamos a ayudar a encontrar las salidas del futuro. Vamos a explicar cómo usted va a llegar a ser igual a todos. Y la tercera manera de dominar, de las que yo no me fío, es idealizar, es crear situaciones exactas. Cuando alguien habla de cosas que yo no conozco, la aceptamos y decimos él tiene razón, pero son personas que especulan. Yo, por ejemplo, tomo un ejemplo como los padres que tienen niños con minusvalía y que crean una comunidad que
tienen una legitimidad para expresarse sobre esas personas. Y cuando ellos hablan sobre esa situación, siempre se les dice, usted siempre tiene la razón. Esa es una manera de idealizar el discurso del otro y idealizando esos modos de vida, de manera de vivir en comunidad. Eso nos hace perder nuestra observación crítica y se convierte en una forma de gobernación que hace que veamos al otro siempre como un igual, y eso parece un poco tonto, pero yo creo mucho en que en efecto por no ser dominados debemos mirarnos a la cara. Yo hablo del ejemplo de Notre-Dame-des-Landes, cuando afirmamos que un invasor de terrenos, un campesino que hace su explotación de animales, Marcela Silvi, que vivía allí cerca, ella siempre miraba a estas caras y decía, esos son campesinos que hay que mirar a la cara. Estaba Claudio, que era un alquilador que cuidaba marranos y que en un momento dado le dijeron tienen que venir y volverse vegetarianos, que tenía que llegar a matar el cerdo. Eso es una situación que hay que analizar una por una, mirar a la cara y hacer que se salgan de esos procesos de dominación, porque se debe analizar con quién se puede analizar, con quién se puede construir conjuntamente. Y esos ciclos van a desaparecer y vamos a aceptar que sin cesar todos esos mitos que han tomado siempre las decisiones son ese eterno retorno, no vuelven siempre al mismo sitio, al mismo lugar. Muchísimas gracias. Si quieres ahora conversamos en privado y con todo gusto seguimos hablando del tema. Muchísimas gracias y les invitamos a seguir la programación en el Zarzo de aquí de Confama. Muchísimas gracias.